Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes, como dijo Andrés, mientras podamos decirlo acá, ¿no? Porque ya en otros lugares ha sido prohibido. Así que aprovechemos y usemos la E acá, el inclusivo, aprovechemos todo lo que podamos sobre eso. Bueno, se nos ha invitado para exponer sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/23. A esta altura no es mucho más lo que se puede decir que de alguna manera no haya sido dicho. Antes de hoy y hoy mismo, en tan importantes intervenciones como las que ha habido. Pero sí se puede accionar, y de esto no ha habido mucho, lamentablemente, en este Congreso de la Nación, ámbito del Poder Legislativo. Es que hay que convencer aún de la grave violación constitucional que representa este DNU. Tomamos 3 artículos básicamente involucrados. No los voy a explicar porque Andrés lo ha hecho, y muchas gracias, porque entonces lo hago más rápido. No los voy a cansar, que son el artículo 29, me remito a lo dicho por Andrés, el artículo 99, me remito a lo dicho por Andrés y otros intervinientes, Gustavo entre otros, y agrego el artículo 76, que establece la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio. Estos 3 artículos tienen en común que en todos los casos se subraya el carácter restrictivo de sus disposiciones, la excepcionalidad, el riesgo comunitario, la urgencia, es decir, circunstancias realmente especiales, emergencias, pero no la emergencia que se refiere el artículo primero que ahora vamos a ver. Bien, nada de esto se encuentra en este DNU. El DNU es inconstitucional, voy a repetir cosas que ya se dijeron, porque no hay ninguna circunstancia excepcional que impida el procedimiento de sanción de leyes establecido por nuestra Constitución para el Poder Legislativo. No hay ni necesidad, ni urgencia, ni impedimento alguno para que funcione el Congreso. Este DNU, permítame decirlo, es un total despropósito, una aberración jurídica, un disparate irracional, ilegal e ilegítimo en forma y en contenido. Y subrayo especialmente lo de contenido porque no creemos que haya que referirse solo a la técnica legislativa o jurídica, que claro es importante, puesto que hace a la violación de los principios constitucionales. Pero además y fundamentalmente, este DNU es claramente un intento de otorgar la suma del poder público con una intención específica, la de imponer un proyecto político, sin debate, sin oposición al mismo, asegurándolo aún a costa de la violación de los principios más elementales del propio republicanismo liberal. Un proyecto político que se plantea refundar la Argentina sobre la base de las leyes de mercado, deteriorando los derechos de las y los trabajadores con un Estado reducido a tareas fiscales, de control social y represivas, y de paso entonces el complemento del protocolo de Bullrich. Es un proyecto político que subvierte la institucionalidad constitucional que tanto nos ha costado imponer a partir de 1983, después de la dictadura genocida cívico-militar, cuyo programa, digámoslo porque hay que decirlo, fue antecedente similar a lo que este instrumento intenta imponer. El carácter de proyecto político integral del DNU surge ya de su propia fundamentación, en la que se habla de la estructuración de un cambio profundo en todos los aspectos.
Así, el artículo 1 se refiere a la emergencia, a ese tipo de emergencia, referida a las materias económicas, financiera, fiscal, administrativa, previsional, sanitaria, tarifaria y social hasta el 31 de diciembre del 2025. O sea, prácticamente todos los aspectos que hacen a un país. Defensa y seguridad se la habían olvidado y lo plantearon en la famosa ley ómnibus. Artículo ex ley ómnibus, o ex no sé qué, ex proyecto. El artículo 2 se refiere al punto clave de la desregulación. Libre concurrencia, respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Cabe preguntarse, ¿y los demás principios no existen? Las disposiciones que plantea el DNU implican, de hecho, una reforma de la Constitución Nacional, que acá ya se han referido, quebrantando el procedimiento estipulado a tal fin por el artículo 30 de la Constitución Nacional. De esta forma, se transforma en una reaccionaria reforma constitucional encubierta. Está claro que este DNU beneficia a los sectores más concentrados de la economía. Cuando el presidente Milei reivindica volver a 100 años atrás o más, a Roca, la historia nos indica que se está refiriendo o está reivindicando la pobreza, el fraude, la represión y los ingentes beneficios de esos sectores económicos. A lo largo de 365 artículos, deroga y modifica leyes que conforman nuestro plexo jurídico construido a través de largos años. Muchos de ellos, de sus componentes, han sido fruto de la lucha del pueblo por la conquista y la ampliación de derechos. Trabajadores, trabajadoras, mujeres, diversidades, niñeces y jóvenes, previsión social. El DNU pone el eje en la desregulación. Deroga leyes como la ley de alquileres, de tierras, de producción estatal de medicamentos, de abastecimiento, de protección de la industria nacional, desregula obligación de proveer primero el mercado interno en caso de exportación de energías como petróleo o harinas para el PAN. Desregula las tarjetas de crédito liberando intereses, desregula también las prepagas medicinales, liberando asimismo el monto del cobro a sus asociados. También desregula la celulosa y el papel de diario, o casualidad. Establece la reforma del Estado, transforma las empresas estatales en sociedades anónimas como paso previo a su privatización. Cercena derechos laborales históricos, como el derecho de huelga, la rebaja de las indemnizaciones. Modifica el derecho a la licencia por maternidad en contra de las trabajadoras. De todo este recuento nos preguntamos, ¿de dónde surgiría entonces la necesidad y urgencia que justificara este DNU? Hasta hay artículos que orillan la ridiculez y el desafío, tales como, por ejemplo, la de pasar al sistema de boleta única en actos electorales o legislar sobre la acreditación del equipaje en vuelos aéreos mediante un talón. Sin comentarios. Ha circulado una especie de justificación destinada a defender la aprobación del DNU. Se ha argumentado que se han emitido 900 DNU, como acá se ha referido, de parte de todos los presidentes prácticamente, que han acudido a esta posibilidad de su utilización y que nunca fueron rechazados. ¿Cuál es la seriedad de este planteo? ¿Justificar la inconstitucionalidad si fuera así el caso? En primer lugar, podríamos decir que no hay razón para festejar, no solo que no se hubieran rechazado un DNU, sino que ni siquiera hubieran sido tratados de acuerdo al procedimiento de las cámaras del Congreso.
Pero más allá de esta situación, lo que está claro en relación con este DNU es que no es ni de necesidad ni de urgencia. Sería absurdo pensar afirmativamente que lo es respecto a una resolución de nada menos que 365 artículos que fundamentalmente atacan toda la legislación de un país. Eso, como dijimos, hace que este DNU sea un proyecto político, una reforma constitucional encubierta. El articulado es regresivo en cuanto a derechos, así como falto de razonabilidad y de racionalidad, lo que constituye también parte de su inconstitucionalidad. El DNU no es ni legal ni legítimo, es inconstitucional y, por tanto, nulo de nulidad absoluta e insanable, como acá se ha manifestado. La conquista de derechos ha costado sangre del pueblo y no se puede retroceder, hay que defenderlos, es un deber para los representantes del pueblo. Estamos ante una evidencia de autoritarismo que se vincula a un proyecto que favorece a las grandes empresas multinacionales y perjudica a trabajadoras y trabajadores y a los sectores populares en general. Quisiera cerrar volviendo al principio. Mientras estamos argumentando una y otra vez sobre la inconstitucionalidad del DNU, horrorizándonos con su contenido, ese contenido se está aplicando desde hace 2 meses aproximadamente. Y esa aplicación está causando daños irreparables en consonancia con el brutal plan de ajustes tarifarios que este gobierno aplica. Derogada la ley de alquileres, ya hay gente que se ha puesto en situación de calle o, en el mejor de los casos, ha tenido que mudarse a casa de parientes o achicar mucho sus necesidades. Hay quienes se han quedado sin cobertura médica porque es imposible hacer frente a los aumentos que las descomunales que se le plantean. Hay quienes, endeudados con su tarjeta de crédito, se ven ante la realidad de un incremento impagable de los intereses y también hay violaciones de territorialidad soberana, adquisición de tierras liberadas por el DNU. ¿Por qué no ha actuado aceleradamente este Congreso? ¿Por qué no se discute el DNU en diputados? ¿Por qué no se impulsa su tratamiento? Hay quienes sostienen que si se logra el rechazo, todo vuelve atrás. No, eso es si se llegara a anular. Pero no importa, porque de todas maneras ya va a ser tarde para quien se quedó sin hogar y sin servicio médico. Eso no se recupera. Se impone actuar aceleradamente por los representantes del pueblo. Sabemos que hay varias que lo hacen, pero hay que multiplicar a esas varios y varias. Los tribunales han detenido la aplicación del capítulo del trabajo, como sabemos, pero son medidas cautelares, no sentencias. También ha habido algunas sobre las prepagas. Todo es insuficiente si no se detiene la aplicación de este proyecto político. Anular el DNU es trabajar para el pueblo que los eligió. Muchas gracias.